Buenas noches y bienvenidos de nuevo a este espacio La Gran Pregunta que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. Este año 2023 es un año eminentemente electoral. Los ayuntamientos, varias comunidades autónomas y el Estado se someterán a comicios en una atmósfera que no es la más deseada por la ciudadanía. El eje tradicional bipartidista se ha transformado en otro que divide a un número relevante de partidos agrupados en dos bloques antagónicos y entre los cuales la dificultad de formar gobierno es cada vez mayor. La radicalización y el lenguaje empleado por los dirigentes políticos, en ocasiones amplificado por los medios de comunicación y las redes sociales, alcanza un grado que podría calificarse de inaceptable. Por eso resulta pertinente e imprescindible estimular una sociedad civil responsable en la construcción de un futuro mejor. Una sociedad civil comprometida con una actuación racional que permita exigir a sus políticos altura, confianza, transparencia y una auténtica búsqueda del bien común. Hoy nos preguntaremos con los impulsores del próximo Congreso Nacional de Sociedad Civil sobre la regeneración democrática, cuáles son los ejes fundamentales de una España que nos une y qué podemos hacer como ciudadanos que integramos la sociedad civil. Hablaremos también de familia, en unos días en los que se ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de la maternidad subrogada y cuando también se está modificando por un procedimiento de urgencia la ley sobre ayudas familiares con la creación de nuevas tipologías de familia. ¿Está siendo desvirtuado el valor de la familia? ¿Qué lectura debe hacerse de toda esta nueva tendencia cultural de nuevos modelos de familia definidas como biparental, monomarental, monoparental, reconstituida, transnacional, etc.? De todo ello hablaremos esta noche. Para hablar de política en un año electoral y sobre todo del papel que tenemos los ciudadanos como integrantes de la sociedad civil, contamos esta noche con dos prestigiosos expertos. Aldo Olcese, un prestigioso economista y presidente de la sociedad civil Ahora, España. Aldo, buenas noches. Buenas noches. Y Silvia Iranzo, también una importante y prestigiosa economista y presidenta de ese tercer Congreso de Regenerar España de la sociedad civil. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Jesús. Muy bien, pues Aldo, Silvia, a mí me gustaría comenzar en este año electoral que estamos, como hemos dicho al comienzo, que nos contaseis un poco en qué panorama político, en qué situación nos encontramos y cómo afrontamos este año electoral la sociedad española. Yo creo que es un año, primero, muy interesante, porque en España nos jugamos mucho, hay elecciones de todo tipo y eso tampoco es frecuente. Segundo, es un año muy intenso, porque cuando hay campaña electoral ya sabemos que cada vez se extienden más en el tiempo y son de mayor intensidad. Es un año un poco bronco, porque bueno, la confrontación política en España es bastante ácida, lamentablemente, pero yo creo que hay que distinguir, habrá, en mi opinión, al menos creo que habrá una parte primera hasta las elecciones municipales que son muy de cuerpo a cuerpo. Las elecciones locales y autonómicas son más cercanas al ciudadano y a la problemática diaria de nuestra vida corriente y serán duras y broncas, como he dicho. Y luego las generales yo creo que se afrontarán de otra manera mucho más elevada. Coincidirán con el final de la presidencia europea de España. Hay una agenda muy importante también para España, independientemente de la que tenga el gobierno, y eso se va a dejar notar. Espero que los debates sean de mayor nivel, de mayor profundidad, mayor calado, ¿no? De mayor calado, y yo espero que sea más sosegado. Y Silvia,
En esto que decía Saldo de esta situación un poquito bronca, hace 12 años recuerdo que aparecen los movimientos de bueno, pues la nueva política, ¿no? Todos aquellos movimientos que surgen en el 15M. Y, sin embargo, aquella desafección que nos parecía que iba a regenerar la política, y vosotros, vuestro congreso, luego hablaremos de él, se llama Regenerar España, pues parece que no ha sido así. Parece que la desconfianza ciudadana sigue en aumento. Aldo habla de un panorama bronco y cada vez hay menos confianza. El CIS dice que cada vez hay menos confianza de la ciudadanía en los políticos. Sí, yo creo que es verdad. Yo creo que a partir de, sobre todo después de la crisis financiera del 2008, pues surgieron una serie de movimientos populares que reclamaban una solución a los problemas económicos y eso finalmente derivó en la creación de una serie de nuevos partidos políticos y pareciera que iba a desaparecer el bipartidismo en España, porque adquirieron unas cotas, un número de escaños pues realmente espectacular en determinadas elecciones y parecía muy difícil conseguir una gobernanza como se había logrado hasta entonces. Pero es cierto que últimamente asistimos otra vez a una recomposición del bipartidismo, hasta el punto de que las últimas encuestas, yo he leído varias, pero estamos hablando de que los dos principales partidos pues, recogerían en torno a 2/3 del voto y parecido en escaños, ¿no? Y yo creo que esto, en fin, se debe pues, a varias cosas. Yo creo que por un lado esa desafección de la que hablamos, que tiene su raíz en tres cosas desde mi punto de vista. La primera, yo señalaría la corrupción. Yo creo que la corrupción, y estamos viendo casos y los hemos ido viendo a lo largo de muchos años, ¿no? La corrupción destruye las instituciones, la corrupción deslegitima el ordenamiento jurídico de un país, lo pudre, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que también hemos visto mucha desunión en los partidos, sobre todo en esos partidos nuevos que se supone que iban a regenerar la política, es decir, concretamente los de centro pues se han autodestruido a base de desuniones y desacuerdos internos, ¿no? Y luego pues las promesas incumplidas. Yo creo que hubo en algunos momentos ilusión de que íbamos a salir adelante, muchos proyectos, muchas iniciativas y todo eso se ha desinflado como un suflé. Esta situación lleva a muchos a reclamar un mayor papel para la sociedad civil y desde numerosos ámbitos, fuera ya de la política, están promoviendo diversas iniciativas para generar cambios en la sociedad. Uno de ellos es precisamente el Congreso de la Sociedad Civil, que tendrá lugar el próximo 27 de abril, promovido por nuestros dos invitados, Aldo y Silvia, y Nazaret García Jara nos lo cuenta con algún detalle más. Buenas noches, Nazaret. Buenas noches, Jesús. Efectivamente, participarán más de 60 ponentes que debatirán sobre cómo regenerar España. Es así el lema de este congreso. Se va a reivindicar el papel de la sociedad civil, crucial para cualquier país democrático, el espíritu crítico con el que se deben de aportar ideas en aras de construir una sociedad mejor. Y aprovechando el año electoral en el que nos encontramos, se analizará si el sistema político que salga elegido en estos próximos comicios va a ser capaz de dar estabilidad. También se hablará del papel que debe ejercer España en una Europa cada vez más cambiante. Aldo, ¿por qué regenerar España? ¿Por qué el lema regenerar España? ¿Se ha roto algo que necesite ser regenerado? ¿Por qué este título? Este tercer congreso de la sociedad civil, ya hemos hecho dos anteriormente. El primero se llamó Repensar España, el segundo se llamó Relanzar España y el tercero se ha llamado Regenerar España. Es una trilogía en la cual pues, pensamos que se reproduce bien el proceso que debemos seguir en la vida en general para hacer bien las cosas. Primero, pensarlas y repensarlas. Segundo, relanzarse, motivarse. Y tercero, regenerar en aquellas parcelas en las que podamos hacernos fuertes y conseguir, digamos, nuevos horizontes, nuevos objetivos. En este caso, este tercer congreso que yo presido y que Silvia dirige, es un congreso dedicado muy especialmente a la parte internacional, a cómo regenerar España fuera de España. Hoy en día... Devolver ese prestigio internacional, ese reconocimiento. No solo eso, sino cómo ganar valor también fuera de España. Solemos
vernos siempre en España, muy especialmente en España, de puertas adentro. Incluso nuestra política, cuando la evaluamos, es siempre lo que ocurre en España, poco lo que ocurre en Europa, cuando lo que ocurre en Europa es afecta. esencial para todos nosotros. Y lo que ocurre fuera de Europa es cada vez más importante, como estamos viendo, ¿no? Y por lo tanto, esa regeneración de España que nosotros hemos pensado para este Congreso tiene mucho que ver con la posición de España fuera de España, tanto en la Unión Europea como a nivel internacional en el contexto de la relación con Estados Unidos, con China, con África, todo nuevos horizontes en los cuales tenemos la obligación de concentrarnos. También habrá una pequeña parcela para la política nacional, para la sociedad nacional, porque es obvio, vivimos en España y hay que tratarlo, ¿no? ¿Qué personalidades van a acudir a ese congreso y por qué esas personalidades consideráis que son sociedad civil o representan la sociedad civil? Silvia. Sí, bueno, yo, en fin, no puedo citar exhaustivamente. Obviamente, son muchos. Porque son muchísimos, pero voy a citar algunos que realmente no necesitan presentación y el tema se autoexplica. Por ejemplo, pues Antonio Garamendi, por ejemplo, José Luis Bonet, Fernando Onega, Nicolás Redondo Terreros, mujeres, pues muchas y muy prominentes como Consuelo Madrigal, Elisa de la Nuez, Benita Ferrero Waldner, Lourdes Centeno. Bueno, tenemos a Eduardo Serra, tenemos a Félix Sanz Roldán, tenemos a Ramón de Miguel, Rafael Puyol, en fin, tantos y tantos que verdaderamente yo creo que estas personas, junto a muchísimas otras que no me da tiempo a mencionar, pues van a poder configurar unas mesas de debate extraordinariamente interesantes. Importantes. Aldo, todos ellos, todos los que ha citado Silvia, representan, y por eso lo lleváis, representan de algún modo sociedad civil. Pero yo creo que sociedad civil somos todos, vosotros representáis a esa asociación de sociedad civil, pero al final todos los ciudadanos somos parte de esa sociedad civil. ¿Qué podemos hacer como sociedad para ayudar a esa regeneración política de España? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Desde la Asociación Nacional de la Sociedad Civil, ahora que yo presido, siempre hemos tenido un lema y un objetivo, que es ayudar a nuestros políticos a hacer las cosas mejor, no a suplantarlos. Hay una cierta tendencia en algunas iniciativas de la sociedad civil de tratar de suplantar a la política, pero eso es un error, en nuestra opinión. Los políticos han sido elegidos democrática y legítimamente, son los representantes del pueblo español, y creo que desde la sociedad civil lo que tenemos que hacer de manera leal y comprometida y transparente es intentar ayudarles. Nosotros en estos congresos nacionales de la sociedad civil lo que hacemos es no solo debatir, sino también producir unos documentos que son importantes, unas publicaciones que luego les entregamos, presentamos a Su Majestad el Rey, presentamos en el Senado de España a todos los parlamentarios, difundimos con las opiniones de un montón de gente que de manera transparente e independiente debatimos, hacemos propuestas, damos ideas y aportamos soluciones. Nosotros somos un proyecto de sociedad civil de suma positiva. ¿Y qué podemos hacer los ciudadanos cuando dicen, bueno, es que la sociedad tiene los políticos que se merecen? ¿Tú crees que es así, Silvia, que se merecen, que nos merecemos esos políticos, o que los políticos salen a la sociedad? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, esta es una cuestión que siempre se plantea. Tenemos los políticos que nos merecemos. Yo creo que desgraciadamente, hasta cierto punto sí, puesto que nosotros los elegimos. Y lo que deberíamos hacer como sociedad es tratar de mejorar el perfil de esos políticos. Por ejemplo, incrementando los incentivos para que personas de alto perfil y de mucho conocimiento pues puedan trabajar en la política, ¿no? Y que la política no sea pues el reducto de personas que no tienen otra cosa que hacer, con lo cual, bueno, no estoy diciendo nada, pero sí que es verdad que hemos visto muchas veces que algunos políticos lo único que han hecho en su vida es trabajar en la política, ¿no? Y esto empobrece la profesión del político. Yo creo que
para tener unos buenos políticos lo que hay que tener es un sistema de valores adecuado en la sociedad, porque al final el político representa al pueblo y es como el caretaker, es el cuidador, digamos, de la cosa común, el que tiene que gestionar la cosa común por cuenta de los ciudadanos. Y en ese sentido, pues yo creo que el político, lo primero que yo desde luego le pido a los políticos es que tengan unos estándares morales muy altos, dan unos principios intachables y además que los apliquen desde que se levantan por la mañana hasta que se acuestan por la noche y realmente todos los días del año, ¿no? Pero también, Silvia, y perdona que te interrumpa, en defensa de los políticos, también diría que en algunas ocasiones también son especialmente vilipendiados por los ciudadanos, ¿no? Muchos de los que tú has citado anteriormente han estado también en la política. Cuando salen de la política los consideramos, bueno, pues esas personas representantes de la sociedad civil con gran prestigio y reconocimiento. Cuando están en la política, me permitiréis la expresión, les zurramos, ¿no? ¿Qué pasa ahí, Aldo? Sí, bueno, esto es una triste realidad. Yo creo que también es bastante injusta porque es cierto que muchos políticos son malos políticos, son malos ciudadanos y se comportan mal, pero yo creo que la política primero es seguramente la más noble de las actividades que un ser humano pueda realizar para defender los intereses generales, para ayudar a sus conciudadanos y por lo tanto hay que dignificarla. Creo que también tenemos una obligación moral de hacerlo, ¿no? En este congreso y en otros congresos que hemos organizado siempre hemos procurado traer a muchos expolíticos. En este hay cerca de 20 exministros, vienen 3 ex vicepresidentes y vicepresidentas del gobierno, Carmen Calvo, María Teresa Fernández de la Vega, Rodrigo Rato, exministros como Juan Costa o como Miguel Sebastián, en fin, de todo signo. Está Rafael Catalá, en fin, hay todas las sensibilidades. De todas las sensibilidades. Hemos perdido, y quiero decirlo, porque también quiero rendirles un pequeño homenaje, porque es que han fallecido desde que se habían comprometido a venir al Congreso. En estos últimos 3 meses ha sido bastante calamitoso. Falleció primero Salvador Sánchez Terán, que fue un gran referente en la época de la transición. Falleció Juan Velarde, ha fallecido Pedro Solbes, ha fallecido recientemente Josep Piqué, que también estaban en el elenco de nuestras mesas de debate. Y siempre procuramos demostrar que en España es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Absolutamente. A pesar del ruido escénico que hay continuamente en la política española. Pues como bien citabas, Aldo, una de las personas que iba a intervenir en el Congreso era el lamentablemente fallecido el pasado 6 de abril, Josep Piqué, quien ha sido un ejemplo de pensamiento renovador y compromiso con esa sociedad civil, tal y como lo calificó, entre otros, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nazaret nos lo cuenta. Sí, dedicó gran parte de su vida a la sociedad civil presidiendo organismos como el Círculo de Economía. De hecho, durante su etapa política, primero como ministro de Industria y después como ministro de Asuntos Exteriores, se caracterizó por su interés por fortalecer las instituciones y las entidades de la sociedad civil. Siempre defensor de los valores occidentales, también fue promotor y presidente del Foro La Toja. Pues precisamente en una intervención en la Fundación Pablo VI, en el marco de un diálogo con Federico Trillo sobre el Brexit, Josep Piqué comentaba la crisis a la que se enfrenta la democracia representativa, que era la causa directa del auge de los populismos. Saludamos a Federico Trillo, compañero, exministro de Defensa y exembajador de España en Reino Unido. Gracias, Federico, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Jesús. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, Federico. Federico, recuerdo con absoluta emoción aquel diálogo tan interesante que tuviste con Josep Piqué. ¿Qué recuerdas tú de la figura de Josep Piqué? ¿Qué recuerdo tienes tú de la figura de este político y compañero tuyo en Consejo de Ministros? Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que ha sido para mí una pérdida más que sensible. Es decir, yo en Josep Piqué tenía a un referente, una de las personas, no ya en política, sino fuera de ella, más inteligentes que he conocido, lo digo con franqueza, así lo he expresado siempre. Y tuve además la fortuna de conocerlo y tratar con él en asuntos muy delicados y que salieron muy bien porque seguramente él participaba y lo hizo estupendamente. Lo conocí cuando se incorporó como ministro de Industria al gobierno primero de José María Aznar. El propio Aznar, con el que yo ya llevaba más de 10 años colaborando y de amistad, me dijo: tienes que conocerlo. Lo invité a comer a Piqué y a la salida de ese almuerzo llamé a Aznar y le dije, tenía razón,
es el hombre que necesitamos para Cataluña, para el futuro de Cataluña. Y así lo intentamos. Luego otras personas, en concreto Mariano Rajoy, malograron ese proyecto como tantos otros y no pudo ir más allá. Federico, estamos en un año electoral. Recordando aquel diálogo del que hacíamos referencia, vosotros hablasteis en aquel momento de la nueva política, de los partidos que estaban surgiendo, de los peligros, de los populismos que estaban surgiendo. ¿Cómo ves en estos 2 o 3 años que han transcurrido desde aquel diálogo en la Fundación Pablo VI hasta hoy, cómo ves que ha evolucionado toda esta situación? ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo? Bueno, yo creo que tenemos la oportunidad de rectificar el rumbo, aunque todavía no las tengo todas conmigo. Sinceramente, hace unas semanas tuve que examinar en el Parlamento lo que se ha venido llamando el Parlamento fraccionado, que surge en el 2017 y llega hasta nuestros días, en donde hay más de 20 partidos con representación parlamentaria, donde el bipartidismo imperfecto que teníamos en la etapa, digamos, de los 90 y hasta el 2011 incluso, pues se ha pasado a tener un fraccionamiento de partidos que imposibilitan una gobernanza estable, y sobre ello cabalga quien es un artista para este tipo de coaliciones, de los fragmentos de la izquierda y de la destrucción de la Constitución, que es el presidente Sánchez. La cosa no ha ido mejor. Lo que ha ido mejor es que el panorama del centro derecha se está clarificando. Yo creo que ya el espacio de centro con el liderazgo de Núñez Feijóo pues se ha reconquistado o se está consolidando, y el de la derecha pues con Vox ahí sigue, no digo enquistado, lo digo con todo respeto, y veremos a ver si tenemos entre los dos la posibilidad de rehacer un gobierno de centro derecha europeo y plenamente democrático como en otros países, ¿no? Y como el que tuvimos en aquellos años del que Josep Piqué formó parte. Pues Federico, muchísimas gracias por esta conexión, gracias por ayudarnos a recordar la figura de Josep Piqué, y espero verte, bueno, iba a decir espero verte pronto, creo que nos vamos a ver pronto, ¿eh? Dime, Federico. Yo querría subrayar Sí. algo que estos días no ha estado muy presente. Josep Piqué suponía el catalanismo español, y eso es precisamente lo que buscábamos el grupo que refundamos el Partido Popular. ¿Qué es el catalanismo español? Pues es el ser, sentirse miembro o tener, si no estar dentro, respeto por la cultura catalana, reconocer, en su caso, hablar y dominar el catalán, respetar su literatura desde el siglo XIV, respetar sus instituciones, respetar su autonomía, querer una Cataluña fuerte dentro de una España fuerte, eso que tantas veces se ha olvidado por los extremos, ¿no? Tanto por el españolismo extremo como por el catalanismo ya nacionalista y separatista. Él era un hombre tan equilibrado que tenía eso muy asumido, esos valores los encarnaba perfectamente, e insisto, es una pena, hemos perdido con él no solo algunos un gran amigo y todos un gran analista, sino sobre todo un gran político para la Cataluña del futuro. Pues comparto absolutamente, por lo que pude conocerlo, a Josep Piqué, entre otros gracias a ti también. Comparto absolutamente tus palabras y nos vemos pronto. Creo, te decía Federico, que nos vamos a ver pronto. Así que un fuerte abrazo. Adiós, adiós. Adiós. Pues vamos a ver precisamente ahora un recuerdo de ese congreso, de ese diálogo que tuvo Josep Piqué con Federico Trillo. ¿Dónde establecemos los límites de ese mandato democrático? Y sobre todo, cómo aceptamos trasladar a los ciudadanos la responsabilidad de decidir sobre temas complejos al margen de sus representantes. Las decisiones no pueden ser binarias, blanco o negro, o sí o no, y por lo tanto, permítanme ustedes que avance incluso alguna conclusión que podría ser válida para la política española, ¿no? En una democracia parlamentaria no hay que convocar referéndums jamás, a no ser que respondan a grandísimos consensos previos. Bueno, pues el tiempo pasa volando y nos queda ya muy poquito, pero sí que me gustaría preguntaros, sobre todo teniendo la oportunidad de estar con dos economistas, sobre el modelo económico. También vais a hablar en el Congreso de estas cuestiones. ¿Está agotada la economía, el modelo económico que tenemos en nuestro país, Aldo? Yo creo que el modelo económico siempre está en mutación. Es una característica de la del propio modelo. De la economía, ¿no? y normalmente suele estar en transición para mejorar, a pesar de que a veces tengamos algunos efectos ópticos que nos
hacen ser pesimistas, ¿no? Pero yo creo que hemos de ser optimistas. A mí me parece que ahora el modelo económico está mutando claramente hacia una economía de la ecología más que a una economía financiera. Y este es un paradigma nuevo al que hay que prestarle mucha atención. Y las medidas financieras no son suficientes para regenerar la economía y para tenerla, digamos, en buena forma. Y en segundo lugar, creo que vamos hacia un capitalismo más humanista o más inclusivo, que es también una obligación moral que tenemos en el ámbito de la globalización y que es muy prometedor. Estamos viendo ya una serie de transformaciones muy positivas, aunque la pospandemia nos esté enseñando una cara un poco peor de ese capitalismo más duro, con esta superinflación, algunas situaciones que espero que se reconduzcan pronto, pero donde ya se está demostrando que las medidas financieras no son suficientes. Y por lo tanto, ese es el cambio de paradigma que estás viendo. Y sobre ese cambio de paradigma global, aterrizándolo a las cuestiones más de la tierra que tenemos aquí en España, esa interferencia política, economía de siempre, tenemos ahora sobre la mesa el asunto ferrovial de esta semana. ¿Qué opinión tienes, Silvia? Vamos a ver, yo opino que ese tipo de interferencias se autoexcluyen porque, para empezar, somos miembros de la Unión Europea. Para poder ser miembros hemos tenido que aceptar todo el acervo comunitario, que lo primero, ya desde los tiempos del Tratado de Roma, ¿verdad?, decía que se consagraban 4 libertades. La libertad de movimiento de personas, la de mercancías, capitales y la libertad de establecimiento de empresas. Claro. Entonces, me parece inútil que los poderes políticos traten de detener ese movimiento de las empresas en el territorio de la Unión Europea, porque no tenemos más remedio que garantizarlo. Desde luego, no nos queda... Lo que sí es cierto, que en este caso se pone de manifiesto, es que esas diferencias de fiscalidades que dentro del seno de la Unión Europea tienen algunos países en favor o en perjuicio de otros, y en este caso no es que España sea peor, es que Holanda es mejor, pero claro, hay que tender a una fiscalidad homogénea en el conjunto de la Unión Europea. Sí, porque si no, eso al final en quien repercute es no en Ferrovial o en un ciudadano o en un impuesto, sino repercute en España, en el perjuicio de España. Pues Silvia, Aldo, muchísimas gracias, muchas gracias a los dos. Esperamos que este año electoral sea también el año de una sociedad civil más comprometida e implicada con los asuntos de Estado.